Sabía que mi esposa estaba en el edificio. Siempre he sido el tipo de hombre que baja la cabeza y hace su trabajo. No por falta de confianza, sino porque me criaron para creer que los resultados hablan más alto que cualquier cosa que salga de tu boca. Mi padre solía decir, el puente o se sostiene o no, hijo. No necesita que lo defiendas con palabras. Durante 6 años en Mercer and Holloway Engineering, llegué temprano, me quedé hasta tarde, resolví los problemas de los que nadie quería ni acercarse y, en silencio, me convertí en la persona en la que el departamento confiaba cuando algo realmente importaba. Mi esposa Nadia entendía eso de mí mejor de lo que yo mismo lo entendía. Nos conocimos en una cena benéfica hace 7 años. En algún punto, entre el salmón tibio y un discurso principal al que ya había dejado de prestar atención, miré al otro lado de la mesa y la encontré observando al orador con un escepticismo educado y concentrado, exactamente la misma expresión que yo tenía. Me descubrió mirándola. En lugar de apartar la vista, inclinó ligeramente la cabeza hacia el orador, como diciendo, ¿estás oyendo esto? Me llevé la servilleta a la boca para no soltar una carcajada. Hablamos durante 3 horas aquella noche. La llamé a la mañana siguiente. Me casé con ella 14 meses después. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Nadia dirige 3 departamentos en el Hospital General Mercy. De voz suave, hasta que deja de serlo. Paciente, hasta que la paciencia deja de servir al momento. Es precisa donde otros son imprecisos, serena donde otros entran en pánico, y tiene esa rara cualidad de hacer que cada persona en una sala se sienta genuinamente escuchada, justo hasta el instante en que les explica, con suavidad pero sin dejar espacio a la negociación, exactamente por qué están equivocados. 5 años de matrimonio y aún me descubro observándola desde el otro lado de una habitación, pensando. Esta mujer opera en una frecuencia a la que apenas logro sintonizar. Y, aún así, me eligió a mí. Ahora bien. Richard Callaway. Quiero ser justo, porque la justicia importa incluso cuando alguien no la merece. Richard no era tonto. Sabía vestirse para proyectar autoridad, hablar con cadencias medidas y leer una sala lo bastante bien como para sobrevivir en ella. Bajo cierta luz, desde cierta distancia, parecía convincentemente un líder. El problema es que el liderazgo no es un disfraz. 2 años bajo su mando me enseñaron todo lo que necesitaba saber. Se atribuía los méritos en silencio y repartía la culpa a viva voz. Era encantador con los ejecutivos y desdeñoso con quienes realmente hacían el trabajo. Y tenía un talento particular para lograr que, en cualquier conversación, salieras sintiéndote ligeramente menos capaz de lo que te habías creído al entrar. Había aprendido a limitar mi exposición. Y a documentarlo todo. 3 meses antes se había abierto un puesto de ingeniero senior, y yo era el candidato natural, no solo porque lo quisiera, sino porque llevaba más de 1 año desempeñando ese rol sin el título. Marcus Ale, uno de los ejecutivos a quien de verdad respetaba, me había apartado tras la revisión de un proyecto y me dijo en voz baja, vemos lo que estás haciendo, Daniel. Sigue así. Me aferré a esas palabras en los días difíciles como quien se agarra a una barandilla en medio del temporal. Richard sabía que el ascenso se acercaba. Se notaba en cómo había empezado a rondarme, a meterse en mis reuniones, a mencionar con aparente casualidad su orientación ante cualquiera de arriba dispuesto a escuchar. Estaba construyendo una narrativa alternativa, y yo lo sabía. Pensé que mis resultados bastarían para superarla. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Las presentaciones de la revisión trimestral se celebraban un jueves por la tarde en la sala principal de conferencias del 14º piso. Ventanales de suelo a techo, una larga mesa de caoba, 40 personas ocupando las sillas, jefes de departamento, personal senior y una fila de ejecutivos al fondo, entre ellos Marcus y 2 directores a quienes reconocí de las reuniones anuales de estrategia. Richard se sentaba en la cabecera con la soltura de un hombre que se ha apropiado de un espacio y reta a cualquiera a cuestionarlo. Yo presentaba en 4º lugar. Mi proyecto, un rediseño de eficiencia estructural para Hartley Municipal, había cerrado un 14% por debajo del presupuesto y 11 días antes de lo previsto. Habíamos resuelto un problema fundamental de drenaje del que 2 firmas anteriores se habían retirado. El cliente había enviado una carta formal de reconocimiento a nuestro director general. Las cifras eran impecables, la historia clara, y había ensayado hasta poder presentarla en sueños. No estaba nervioso. Por primera vez en meses, sentía algo cercano a la confianza.
Los primeros 5 minutos salieron exactamente según lo previsto. La gente estaba atenta. Marcus había dejado el bolígrafo y tenía toda su atención al frente, lo cual, viniendo de él, significaba algo. Entonces Richard levantó la mano. Con naturalidad. Como quien llama al camarero para pedir la cuenta. Hagamos una pausa aquí, dijo, y se levantó de su silla con ese gesto innecesario suyo, como si ponerse de pie le otorgara autoridad adicional. Se dirigió a la sala, no a mí. Creo que deberíamos dar algo de contexto que Daniel aún no ha tenido ocasión de cubrir. Por supuesto, respondí, manteniendo la voz firme. El proyecto de Harley tuvo algunas complicaciones significativas en las primeras etapas, empezó Richard, con el tono cargado de la gravedad de quien transmite información importante. Problemas de coordinación. Incidencias con proveedores. Hizo una pausa, perfectamente medida. Varios de nosotros tuvimos que intervenir de forma considerable para encauzar de nuevo la situación. La sala cambió casi de forma imperceptible. Algunas cabezas se inclinaron. Alguien, al fondo, se irguió en su asiento. Mi rostro permaneció completamente inmóvil. Mi pecho no. Lo que Richard acababa de describir era una fabricación tan precisa y deliberada que, por un instante, casi admiré la destreza con la que la había construido. Los problemas con los proveedores habían sido consecuencia de un suministrador que él había insistido en utilizar, pese a mi objeción por escrito. Había señalado a ese proveedor 2 veces en correos formales. Él me desautorizó en ambas ocasiones. Cuando el proveedor falló exactamente como yo había anticipado, Richard estuvo completamente ausente mientras yo pasaba un fin de semana reconstruyendo desde cero el cronograma del proyecto. Tenía todos los correos. Tenía el documento del cronograma revisado con su marca de tiempo del sábado. Lo tenía todo. Pero yo estaba de pie en un atril frente a 40 personas y Richard seguía hablando. Lo que Daniel ha preparado aquí es una presentación sólida de un esfuerzo en equipo, continuó, con la voz ahora más cálida, casi paternal, el tono de un hombre que elogia con generosidad a alguien a quien acaba de enterrar con suavidad. Pero creo que es importante que seamos honestos sobre cómo se ven las distintas contribuciones en diferentes niveles de preparación. Algunas personas son excelentes en la ejecución, pero el liderazgo requiere algo más. Sonrió en mi dirección. Y no hay absolutamente nada de malo en eso. La sala quedó en completo silencio. Acababa de decirle a cada persona cuya opinión profesional sobre mí importaba que yo tenía un techo, y que ya lo había alcanzado. Dicho con calidez. Con una sonrisa. Usando mi proyecto y mis 8 meses de semanas de 7 días como telón de fondo. Yo lo sabía. Marcus lo sabía. Se notaba en cómo su expresión se había vuelto cuidadosamente, deliberadamente neutra. Permanecí en ese atril y pensé en el sistema de drenaje de Harley que otras 2 firmas habían abandonado. En la mañana de sábado en que lo resolví con café frío y una pizarra. 6 años. Cada mañana. Tenía la mandíbula tensa. Las manos, quietas. Y así, sin más, 6 años de trabajo estaban siendo reescritos en tiempo real y yo no podía detenerlo. Abrí la boca. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Y nadie entró. Aún llevaba la ropa de trabajo del hospital, blazer gris oscuro, blusa burdeos, pantalón oscuro, su acreditación del Hospital General Mercy sujeta a la solapa. Tenía exactamente el aspecto de lo que era, una administradora senior que venía de un lugar serio y que, de forma breve y deliberada, estaba de paso por otro. Entró y dejó que la puerta se cerrara suavemente tras ella. Un lento barrido de la sala. Los ejecutivos. La presentación congelada. Richard de pie, con una mano apoyada en el respaldo de una silla. Yo en el atril, con la expresión que no estaba logrando contener del todo. Leyó toda la situación en aproximadamente 3 segundos. Había terminado una reunión con un proveedor 2 pisos más abajo y se había detenido de camino a la salida. Una recepcionista le había mencionado que las presentaciones seguían en curso. Le dijeron que podía entrar discretamente y sentarse al fondo. Nadie esperaba que hiciera otra cosa que no fuera entrar en silencio. Lamento mucho interrumpir, dijo. Cálida. Medida. Cada palabra elegida con cuidado. Mi nombre es Nadia Reyes. Soy la esposa de Daniel y administradora de departamento en el Hospital General Mercy. Una breve sonrisa profesional. Seré breve.
Richard se volvió hacia ella con la expresión de un hombre recalibrando. Esta es una sesión de revisión cerrada. He escuchado lo que se acaba de decir, continuó Nadia, como si él no hubiera hablado. Se dirigió hacia el centro con la certeza tranquila de quien sabe que quien controla su propio ritmo, controla la sala. Y, ya que el tema es el contexto, me gustaría aportar algo. Miró a Marcus al decirlo. No a Richard. Marcus hizo el asentimiento más leve que he visto conceder permiso para algo. No soy ingeniera, dijo Nadia, dirigiéndose a la mesa con el tono que usa en las reuniones del consejo del hospital, claro, centrado en la evidencia, completamente ajeno a cualquier teatralidad. Pero llevo el tiempo suficiente gestionando departamentos como para reconocer el liderazgo desde fuera. Y he estado observando a mi esposo trabajar en el proyecto de Harley durante 8 meses, más de cerca que cualquiera en esta sala. El silencio era tal que podía oír el sistema de ventilación. Identificó el riesgo del proveedor, por escrito. 2 veces. Fue desautorizado. El proveedor falló exactamente como él había anticipado. No hizo una pausa para enfatizarlo. No la necesitaba. Lo vi reconstruir todo el cronograma del proyecto desde cero un sábado, porque se negó a que su equipo fracasara por una decisión que no había tomado. Lo vi guiar a 2 ingenieros junior a través de problemas que él mismo podría haber resuelto en la mitad de tiempo, porque quería que entendieran el trabajo, no solo que lo entregaran. Un leve compás. Y lo vi llegar a casa y no decir nada de todo eso. Porque fue criado para creer que el trabajo habla por sí solo. No se oía ni un sonido en esa sala. Alguien al fondo se movió en su asiento. Ya nadie miraba a Richard. Lo que acabo de oír describir como un esfuerzo de equipo en el que no todos están preparados para el siguiente nivel, algo en su tono cambió exactamente un grado. Es lo que yo describiría como un líder que absorbió una presión que no le correspondía, resolvió problemas por encima de su rango, protegió a su equipo de decisiones tomadas por encima de él y entregó resultados que, al parecer, han requerido una reinterpretación de último momento. Miró a Richard directamente por primera vez. Existen correos que documentan toda la cronología. Un documento de proyecto revisado con fecha del 9 de febrero, un sábado. Notas de mentoría registradas de forma voluntaria. Imagino que serían lecturas útiles para quienes en esta sala están tomando decisiones sobre liderazgo. El rostro de Richard había pasado del rosa al rojo y había llegado a un punto intermedio entre la furia y la palidez grisácea de un hombre cuyo cuerpo ya ha entendido algo que su mente aún se resiste a aceptar. No puede simplemente entrar en una revisión profesional y... Si puedo, y lo he hecho, dijo Nadia. Sin dureza. Y ahora los dejo continuar. Se volvió hacia mí. La compostura no se quebró tanto como hizo espacio para otra cosa. Sus ojos decían todo lo que no estaba expresando en voz alta. Te veo. Siempre te he visto. Siento que haya hecho falta una audiencia. Nos vemos en casa, dijo. Asintió una vez a la sala. Se giró. Salió. La puerta se cerró tras ella con el mismo clic suave con el que se había abierto. Nadie habló. Richard se sentó. Y por primera vez desde que lo conocía, no tenía nada. Entonces Marcus apoyó ambas manos sobre la mesa y dijo, en voz baja y con una precisión absoluta. Richard. Quiero esos correos sobre la selección del proveedor, el cronograma original y la revisión de febrero en mi despacho antes de las 5. No apartó la mirada de Richard al decirlo. Luego me miró a mí. Daniel. Continúe, por favor. Terminé mi presentación. Cada diapositiva. Cada cifra. Mi voz no tembló. Las 2 semanas que siguieron fueron exhaustivas y, para Richard, catastróficas. Los correos confirmaron todo. Las marcas de tiempo confirmaron todo. Se abrió una revisión interna y otros 3 miembros del equipo se presentaron por separado. La documentación siempre había existido. Lo único que faltaba era el momento adecuado para que saliera a la luz en la sala correcta. Richard dimitió un miércoles por la mañana, antes de que nadie se lo pidiera formalmente. A mí me ofrecieron el puesto senior el lunes siguiente. Esa noche, Nadia preparó pollo asado con arroz a las hierbas, y cenamos en la mesa de la cocina con las ventanas traseras abiertas, y ella habló de su día como si las 2 semanas anteriores hubieran sido completamente normales. ¿Sabes qué es lo que todavía me impresiona? Dije, observándola al otro lado de la mesa. Ella arqueó una ceja.
Entraste en una sala llena de ejecutivos y de un hombre que acababa de intentar desmantelar 6 años de mi carrera, continué. Desarmaste toda la situación en 4 minutos usando nada más que la verdad. Y luego te fuiste como si solo hubieras pasado a saludar. Se quedó en silencio un instante. Luego apareció esa sonrisa, pequeña, genuina, la misma de la que me enamoré en una cena benéfica 7 años atrás. La verdad no necesita mucha ayuda, dijo. Solo necesita a alguien dispuesto a decirla en voz alta, en la sala adecuada. La miré durante un largo momento. No tenías que hacer eso, dije. Sostuvo mi mirada. Lo sé, respondió con sencillez. Quería hacerlo. Mi padre pasó su vida construyendo puentes que se sostenían sin necesidad de que nadie los defendiera. Él intentó acabar con mi carrera en 90 segundos. Ella terminó con la suya sin alzar la voz. Etiqueta a esa persona que entraría en la sala por ti de esta manera.